todos, bienvenidos a este podcast llamado Ubicación Privilegiada. Yo soy Miguel Ferriño, su anfitrión, y el día de hoy tenemos a un invitado muy especial, figura pública en San Pedro Garza García, Nuevo León, ex regidor de este mismo municipio. Actualmente dirige Ludvica, una agencia inmobiliaria que se especializa en inmuebles de este estado, y trae un nuevo proyecto que viene a contarnos con ustedes Miguel Ferriño. Hola Miguel, ¿cómo estás? No, gracias por tenerme aquí invitado, es un placer. A ver, Miguel, antes que otra cosa, cuéntanos este proyecto nuevo que traes entre manos y que te trae tan emocionado. Este es un esfuerzo que me interesa a mí mucho hacer, porque me encanta la historia y me encanta esta ciudad, por tratar de alguna forma, sí documentar, y yo sé que va a ser imposible explorar todas las facetas que tiene la ciudad, pero por lo menos intentar dar una visión concisa de qué es lo que está pasando y quiénes están haciendo que suceda esta gran transformación. Sobre todo quisiera poner énfasis especial en las personas que hacen esta ciudad, no en la ciudad como un monolito, o peor, como muchas personas lo hacen, en la ciudad como lo que hace el gobierno. Eso es algo con lo que yo no voy de acuerdo. Qué interesante. ¿Qué tipo de personajes pretendes invitar? ¿Del perfil inmobiliario, no, inversionista, de hecho, político? Categorizar a las personas bajo esas etiquetas es lo que a mí me parece que a veces es un gran error, porque terminamos nada más de encajonar a las personas, ¿verdad? Y resulta imposible pensar que alguien quien era barra brava en el pasado y tenía una banda punk, luego era regidor de mayoría y ahora tiene un podcast que quiere invitar a las personas más influyentes del estado. No cuadra bien. Entonces, no busco en sí invitar empresarios inmobiliarios, financieros o políticos, sino personas que a su vez pueden tener esas profesiones. Pero si nos encajamos nada más en eso, perfilamos la historia de San Pedro como nada más dependiendo de una sola industria, o peor aún, como dije antes, del gobierno, estaremos retratando una caricatura que desafortunadamente cuando abrimos un libro de historia, la mayoría de las veces es lo que encontramos, el cuento del vencedor caricaturizado de cómo fue que llegaron a conquistar, a estar en un estatus especial. No, yo al contrario, yo lo que busco, como lo mencioné, son las personas y de todos ámbitos, culturales, intelectuales, activistas. Vaya, no quiero poner yo mismo otras etiquetas, quiero entrevistar a los habitantes y a quienes construyen esta ciudad todos los días. ¿Por qué tanto interés en San Pedro, en Monterrey, en Nuevo León? ¿Por qué tanto interés en esta ciudad? Sí, no, definitivamente soy un enamorado de la ciudad, de Monterrey, de San Pedro. Aquí crecí, aquí nací, aquí crecí, aquí he visto cómo se desarrolla toda la ciudad. Cuando era niño y estaba en el colegio, en el irlandés, donde terminaba el colegio, terminaba San Pedro, lo demás era monte. Y eso era cuando yo tenía, no sé, primero de primaria, 7 años tal vez. Y luego, pues me tocó en el transcurso de los siguientes 28 años ver cómo esa zona explotó y se capitalizaron los terrenos, y eso habla de que la gente quiere vivir ahí. Estamos de acuerdo. Entonces, ¿por qué la gente quiere vivir ahí? Porque es una gran zona para vivir, ¿no? Entonces, y no solamente hablo de Valle Oriente, hablo, lo repito, de la capital de Nuevo León, de su área metropolitana. Somos un gran polo de atracción de migrantes, particularmente nacionales, que no encuentran forma de realizarse en sus lugares de orígenes, desafortunadamente, y vienen a Monterrey a seguir el sueño regiomontano, que prácticamente es, sí, alto poder adquisitivo, con seguridad, a diferencia de lo que sucede en otras ciudades de México. Y eso nos vuelve una zona muy, muy especial y muy admirable. Y además, en su historia, la de Monterrey es riquísima, y mucha parte de esa historia también está enterrada porque antes no había podcast. Entonces,
también quiero transmitir en este programa, en este ejercicio, mi amor por Monterrey, por San Pedro, por la Sierra Madre y, y tratar de contagiar de ese optimismo a las demás personas. Creo que tengo las de ganar. Muchas personas creen que con la elección de AMLO esto fue una condena para México. ¿Estás tú de acuerdo con esto? Y si sí, ¿por qué? No, no estoy de acuerdo. No es que sea fan de López Obrador, al contrario. Eh, pero creo que un error muy común en el que caen las personas, eh, en general los especuladores, es que gobierno A equivale a resultado B. Y no siempre es así. Al contrario, claro, un país puede cargarse, un gobierno puede cargarse un país, eso es verdad. Pero quienes construyen al país, ojo, no son los gobiernos, son las personas. Y por eso lo decían en la pregunta pasada. Eh, Sin duda, el que llegue un partido de izquierda con una decisión tan determinante y que sí causó mucho impacto, sobre todo en la comunidad internacional, como fue cancelar el aeropuerto, no aeropuerto de la Ciudad de México, y reemplazarlo con otra base cercana. Obviamente eso fue alarmas, focos rojos, pero esa decisión que se toma a finales de 2018, si comparamos la inversión extranjera directa de 2018 frente a la del año pasado, obviamente en distintos estados es diferente. En Nuevo León es donde más. Pero de 2018 a la fecha, en promedio en México, ha caído 60% más de inversión extranjera directa. 2018 frente a 2021. Entonces, eh, yo creo que López Obrador eh, busca un poder, busca darle más poder al Estado, obviamente. Todas sus decisiones han ido eh, hacia ese lugar. Sin embargo, yo creo que los inversionistas globales ven en México un jugador con el que no se puede negociar tanto ahorita en estos momentos, particularmente nuestro socio principal que es Estados Unidos. Y en ese sentido, no importa tanto el gobierno mientras no cruce la línea. Creíamos que la línea era cancelar un proyecto de mucha inversión extranjera como era el aeropuerto. Ahora parece que con eso no fue suficiente. Eh, no sé, para mí López Obrador ha tenido eh, las mejores relaciones, tal vez en la historia, entre los gobiernos mexicanos y Estados Unidos, particularmente con Trump. Con Biden ha habido mucha discusión en torno a los sindicatos en México y ahí es donde López Obrador ha puesto más firme, digamos. Pero fuera de eso, yo ahorita veo el escenario global como México uno de esos jugadores en donde la apuesta está casi ganada. Y, y lo repito, sí, puede llegar un gobierno que venga a destruir, pero no debemos de pensar tanto en eso, sino en construir una sociedad no que no permita o que no vote por ese proyecto, sino una sociedad que sea tan productiva que pueda alcanzar pues ese sueño que tenemos de alcanzar eh, la riqueza como país, tener una sociedad de clase media dinámica, vibrante y que tenga solucionados sus problemas materiales y que pueda enfocarse más en sus problemas personales y religiosos, etcétera. Pero esa crítica que le hacían a López Obrador antes de 2018 y hasta 2018 y post 2018, de ser un peligro para México, sí, sí. A ver, lo dije hace rato, cualquier gobierno puede cargarse un país si quiere hacerlo. Y con quienes lo comparaban lo hicieron. En Venezuela, en Bolivia obviamente hubo retrocesos. En Alemania, si lo queremos ver, Alemania se dio este año un balazo al corazón. Yo no sé cómo vaya a sobrevivir económicamente, sobre todo con la potencia que tuvo en el siglo XX, ese país o toda la región de Europa, porque sí, ellos mismos decidieron cargarse al país y acabar con su política industrial, porque ya no van a tener la energía de Rusia. Fue una decisión que ellos tomaron.
Entonces sí hay que ver qué decisiones toma el gobierno y son relevantes, pero no nada más depender de ello, ¿no? No ser tan especuladores como que si gana A o si gana el rojo o el azul o el blanco, significa B. No es tan sencillo. ¿Por qué quienes defienden a AMLO también defienden a Putin? No es que ni que defienda a AMLO y tampoco defienda a Putin. Muchas veces hay ese también ejercicio mental, porque si no atacas con todo al enemigo político, significa que estás de su lado. Cuando no es así, la política es mucho más complicada de lo que los periódicos o, o la televisión o YouTube nos intenta hacer creer. Y en realidad no hay opciones perfectas. Pero bueno, en el tema de AMLO, evidentemente tiene 22 años queriendo ser presidente. Ya lo iba a lograr, nada más por su perseverancia. Ahora que lo logró, el cambio, como menciono, no ha sido tan perjudicial. Creo que estaríamos mejor si hubiese alguien más comandando el gobierno, dando una mejor imagen de México. Y en el tema de Putin, a ver, Putin obviamente estuvo mal, hizo un acto de terrorismo, prácticamente de genocidio al invadir Ucrania, y eso hay que reconocerlo, y creo que mucha gente, o todos lo reconocen, hasta sus amigos en China. Pero el problema se puede haber solucionado diplomáticamente. A ver, Rusia y Ucrania siempre van a estar al lado uno del otro. Tenían que buscar, debieron y deben de buscar una solución pacífica, porque si no va a ser conquista. Y sabemos que Rusia tiene armas nucleares, entonces no hay de otra. No hay de otra. No es que defienda a los políticos. Creo más en las sociedades y creo más en los esfuerzos de comunidades. Una pregunta, en tu pasado has sido político y ahora estás en el ámbito inmobiliario. ¿Cómo reconcilias estas dos? Desgraciadamente, cuando entré al gobierno, cuando fui regidor, pues llegué con los mismos planes prácticamente que tengo ahora de impactar positivamente en la ciudad, en su desarrollo, en su crecimiento, en sus opciones para vivir, en sus opciones para entretener, para expandirnos culturalmente, intelectualmente. Yo buscaba todo eso y me di cuenta que no es tan fácil desde el gobierno. El gobierno tiene un problema intrínseco desde dentro, no este gobierno, todos los del mundo, que es ese, digamos, ese primer impulso por frenar cualquier reforma, ¿no? Que es muy natural. Los gobiernos se forman para proteger poblaciones hegemónicas, por así decirlo, ¿no? Poblaciones privilegiadas. Y hay todo un aparato burocrático que muchos son panes de Dios y merecen todo mi respeto, pero muchos son detente, que estas son cosas del gobierno y no te metas en cosas del gobierno, aunque estés en el gobierno, porque pues son los famosos gatekeepers, ¿no? De ahí obtienen su poder, de no dejar que la sociedad misma pueda. Entonces, por eso desde el gobierno es muy difícil impactar y es mucho más sencillo hacerlo desde afuera. Principalmente, yo trato de hacerlo de manera de comunicación, por eso hago un podcast, por eso tengo mis redes sociales, por eso puedo ver directamente a tu cámara. Sí hay que comunicar, hay que informar y hay que presionar también desde esos canales, porque muchas veces también, como lo mencioné, es el gobierno quien no permite que se desarrolle bien una ciudad, quien pone tantas trabas que prácticamente condenan a una ciudad. Miguel, estamos a 2 semanas que comience el Mundial Qatar 2022. Dinos, ¿quién crees que lo va a ganar? ¿Argentina le gana a Brasil en semifinales? ¿Se enfrenta contra Inglaterra en la final? Y ahí ya es más de quién carga el muerto más pesado, con todo respeto. Maradona contra la reina Isabel. Yo creo que Inglaterra lo puede ganar. Pregunta rápida, ¿comprar o rentar? No, es una pregunta muy típica. Quiero dejar algo muy claro, no hay una respuesta concisa. Mucha gente, y sobre todo los gurús, dicen, no compres, renta e invierte. Esa es una gran opción, la verdad. Esa es una gran... Si tú encuentras un activo, invertir
¿cómo inviertes? Tienes que encontrar un activo en el que tú apuestes que vaya a incrementar su valor, ¿ok? Básicamente ese es el eje principal para invertir, ¿no? Creer que lo que tú vas a comprar va a obtener más valor. Entonces, eh, mucha gente, muchos gurús han observado con atención y tienen razón en ello, en que otro tipo de inversiones como la bolsa, como meterle tu dinero a Apple, por ejemplo, o a cripto, obtienes muchos mejores rendimientos que comprando una casa en la que tú vives y no obtienes ni ningún rendimiento más que el placer de tener tranquilidad de que tienes tu casa ante cualquier eventualidad. Esa, sin lugar a dudas, es una estrategia más pasiva que la otra, más conservadora, pero no por ello la tenemos que descartar. México es un país, es algo que no se dice, no sé por qué, pero México es un país de propietarios, principalmente también porque la ley laboral, pues sí, otorga ese derecho del Infonavit y el derecho a tener una casa, y así es como muchos mexicanos eh, son dueños de sus casas, son propietarios. Pero la otra estrategia de rentar es también, es a mí personalmente la que más me gusta. Coincido con algunos gurús, pero no tan fervientemente. Ser dueño de la casa en donde duermes sí tiene un gran valor, y es el valor de la tranquilidad. Y muchas veces necesitas, antes de invertir, tranquilidad. Sin embargo, como sea tu plan de vida, puedes tomar esa decisión, no escuchando a un gurú. Este año ha sido terrible para los inversionistas. Las criptomonedas se han desplomado, también las bolsas, hasta los bonos de gobierno. ¿Por qué invertir en inmuebles ahora? Y sí, tienes razón, todo ha bajado, excepto. ¿Quiénes son los únicos inversionistas que se han visto beneficiados en este ambiente inflacionario? Quienes han comprado inmuebles, y particularmente en preventa, quienes aseguraron créditos para pagar su inmueble y tomaron una tasa de referencia en torno al 6% fija, cuando ahorita está al 11%. ¿Sí me explico? Quienes están pagando en preventa departamentos y cada mes, no sé, pagan 10,000 pesos, pero esos 10,000 pesos valen cada mes que lo pagan, valen cada vez menos. Entonces ellos se vieron muy beneficiados. En un ambiente inflacionario es el tener un bien raíz, que es un bien físico, material, que lo puedes medir, lo puedes tocar, te puedes sentar arriba de él y te puedes dormir también encima de él. Todo eso tiene un comportamiento que sigue mucho a la inflación. Y aún más en proyectos en construcción, que para construir un edificio, pues compra cemento, acero, grava, es decir, materiales básicos de la construcción, que esos materiales también cada vez cuestan más. Y así el departamento que tú compraste en una preventa temprana, cuando faltaban 3 años para que se terminara de construir la torre, las últimas unidades las van a vender al doble que tú. Es más, tú las puedes vender al doble de precio, le sacaste 100% en 3 años. Eso a mí me parece una gran oportunidad para invertir. Pero como mencionas, no en todos los activos. Hay que saber qué tipo de activos. Y también dentro de las bienes raíces hay todo un mundo diferente de activos. Están las casas unifamiliares, y dentro de ellas de todos los sectores sociodemográficos, ¿verdad? De capacidad económica, vaya. Y está eso, está el tema multifamiliar. Si quieres tener, no sé, hasta un townhouse o dos townhouses perdón, dúplex, con dos dueños, otra vez. Y dentro del ámbito inmobiliario hay mucha clase y distintos tipos de activos. Tenemos el unifamiliar, y dentro del unifamiliar, pues ya sabemos, de todos los estratos sociodemográficos, ¿verdad? Tenemos el multifamiliar, tenemos el industrial, que en Monterrey está reventándola, tenemos el hospitalario, tenemos el de oficinas, que ahorita se ve muy perjudicado, tenemos hasta el campestre. Vaya, hay un mundo de distintos activos, y en cada uno de ellos responde de la manera más óptima, también dependiendo de su ubicación, al objetivo que tiene el inversionista. Lo más importante antes de invertir es saber cuál es tu objetivo.
Porque si no sabes cuál es tu objetivo, ni cuánto esperas ganar, no tienes forma de cómo tomar una decisión. ¿Qué recomendaciones puedes hacer para quienes busquen invertir en un inmueble y tal vez no lo hayan hecho antes? Bueno, no, como lo mencioné ahorita, primero el saber el objetivo, ¿no? Número 2, y más importante, conocimiento. Sobre todo, Así es. si tú quieres invertir por tu propia cuenta, sin buscar a nadie, hacerlo tú solo, lo tienes que hacer como tiempo medio, pero completo. ¿Sí me explico? Antes de invertir, tienes que dedicarle por lo menos unos 3 meses a investigar, uno, todo la industria, todo lo que hay en el mercado. Número 3, todo el ambiente macroeconómico global para Así ver es. si estás en una etapa inflacionaria o desinflacionaria. Vaya, es mucho esfuerzo. Por lo menos son 3 meses de investigar 4 horas todos los días para ahora sí poder tomar una decisión más informada. Si te quieres saltar todo eso, y es lo más fácil, contrata a un profesional que te dé su mejor asesoría y con base en los conocimientos que él ya tiene y la experiencia que ella ya desarrolló, poder tomar una decisión mucho más rápida y en la que ni siquiera tengas que gastar tu activo más importante, que a final de cuentas es tu tiempo. Pero esas son esas dos cosas, ¿no? Si lo haces tú solo, te tienes que matar, no te puedes aventar como el burro, ¿verdad? O ve con un profesional. En el tema inmobiliario, lo sabemos, si tú quieres invertir, si tú quieres comprar, tú no le vas a pagar al inversionista, le va a pagar quien vende. Entonces, no tiene mucho sentido, ¿verdad? ¿Qué debe de tener una propiedad en la que sea bueno invertir? ¿Qué características? Bueno, principalmente, y es algo que yo siempre intento de resaltar cuando hablo con clientes, con inversionistas, tienes que tener además del objetivo, un exit, un plan de salida. ¿Cómo? Porque todas las inversiones se acaban. Así es. Y en tu objetivo de inversión debes de tener también cuándo voy a matar esa inversión, cuándo me voy a salir, cuándo la voy a dejar, cuándo mi tesis, lo que estudié y en lo que creo, se termina. Y es hora de salirme, retirarme y ver en cuál otro activo voy a invertir ahora. Tienes que tener mucho esa salida. Si no hay una salida fácil, si no encuentras quién te pueda comprar dentro de 5, 10, 15 o 20 o 30 años, tal vez no es una buena inversión. Si no hay un mercado líquido en donde sepas que ese activo que tú tienes por alguna emergencia tengas que disponerte de él, sepas bien dónde lo puedes colocar, en cuánto tiempo lo vas a poder colocar. Y si lo tienes que rematar, bajo qué premium o qué porcentaje de descuento lo vas a tener que reventar. Entonces es muy importante tener una buena salida. Miguel, fuiste barra brava en tu pasado. Dinos, ¿quién va a ganar Qatar? Brasil tiene el mejor 11. Ok, Miguel. Si creemos en la tesis que nos has explicado y confiamos en ella, dinos, ¿dónde y qué tipo de producto es mejor para invertir? Volvemos a lo mismo. ¿No me has estado escuchando? Que no, tienes que saber tu objetivo y si tiene una salida o no. Y una apuesta por el futuro. ¿Qué estamos viendo ahorita? Ok. Este año México se convirtió en el primer socio comercial más importante con Estados Unidos, desplazando a los chinos. Obviamente los chinos en muchas ciudades están en lockdown, etcétera, pero esta es una tendencia, le llaman tendencia secular, que por sí misma va sola. ¿Sí me explico? Como que lleva abuelito. Entonces, este desprendimiento comercial de oeste y este, básicamente, es decir, Estados Unidos y sus aliados frente a China y sus aliados, es a lo que se está dando. Cada vez van a invertir menos los estadounidenses en China y están dirigiendo esas inversiones a México, particularmente a ciudades en donde el clima para invertir es muy positivo, en donde la ruta comercial está aprobada, en donde tenemos un capital intelectual inmenso como es Monterrey. Entonces, Monterrey tiene y San Pedro tiene una tendencia secular hacia
que los valores inmobiliarios vayan hacia arriba, sea el activo que fuera, hasta las oficinas. ¿Ok? Ahora, habiendo dicho eso, el tema industrial yo no veo cómo lo paren. Ese es más al norte de la ciudad, obviamente, Apodaca siendo el gran epicentro, pero todo lo que rodea Apodaca también. De ahí puedes obtener muy buenos rendimientos. Muy buenos rendimientos. Si quieres comprar una bodega industrial, los rendimientos anuales están por allí de en torno al 15%, con una ocupación estatal del 94%. Es decir, obtienes lo que invertiste a los 7 años. Lo que yo no sé es si vayas a poder revenderla, el exit, volvemos a lo mismo, que al revenderla preserve el mismo valor, no lo creo, la verdad. Pero si quiero ponerle esto con asterisco, porque yo y Ludvika no somos expertos en tema industrial, ¿verdad? Una apuesta que a mí me gusta mucho, si pensamos en apreciación, la jugada está en el centro de Monterrey. Lo hemos visto en los últimos 10 años. En apreciación, la jugada está en el centro de Monterrey. En apreciación, en un tema de corto plazo, hablando bien en raíces, digamos 3 años, la jugada está en encontrar un buen proyecto de departamentos en preventa, en el centro, y como lo mencioné hace rato, cada mes que pasa, con esas mensualidades que vas a dar, van a ser mensualidades fijas, pero cada vez ese dinero va a valer menos. Entonces, a mí me parece una gran opción. Y como te digo, si los materiales de construcción siguen creciendo, pues naturalmente el producto que tú ya amarraste un precio y que cada vez pagas el mismo número, pero que en realidad es menos valor lo que estás dando, ese vas a poder revenderlo cuando termine el edificio de construirse y sus últimas unidades por vender cuesten lo que ha subido la inflación, más el costo financiero del desarrollador. Pero ojo, tiene que ser un buen desarrollador, porque si agarras un mal desarrollador, te puede pasar lo que a muchos les ha sucedido y les va a tener, bueno, a lo que a muchos les ha sucedido es que se metieron con desarrolladores con experiencia mediana, digamos, y un catálogo de oferta amplísimo. Es decir, que estaban amarrados y constreñidos por todos lados y algunos de ellos ya tronaron, ¿eh? Y mucha gente que invirtió ahí, pues o ya se resignó o los está demandando. Y ambas opciones son terribles. Entonces, tienes que encontrar un proyecto que esté bien ubicado, que dependa de una desarrolladora importante, que sea solvente, que tenga experiencia, que haya pasado por ciclos económicos turbulentos como este y volvemos a lo mismo, tener mucha educación inmobiliaria, invertirle esas 3 horas diarias por 4 meses, 3, 4 meses, para poder tomar una... Y bueno, eso era tema de rentabilidad, bodegas, tema de apreciación, yo creo que la jugada está en el centro. Hay un último objetivo de inversión, pero esto es para los multimillonarios, que literalmente no tienen dónde guardar su dinero y lo que buscan como objetivo de inversión es preservar riqueza. Es decir, que el inmueble que adquieren se vaya incrementando en su costo relativamente conforme a la inflación, ¿verdad? No necesariamente arriba de la inflación, pero por lo menos una apuesta segura en donde no se vaya a perder. Y para eso yo me iría al unifamiliar, top, es decir, A+, es decir, propiedades de 30 a 100 millones de pesos en San Pedro Garza García. Ese yo creo que por el crecimiento que tiene México, por el crecimiento que tiene la ciudad, cada vez van a venir más personas, cada vez van a venir mejores empleos, cada vez van a venir más multimillonarios a vivir a San Pedro Garza García, en dólares, ¿verdad? Y por eso estás comprando el mejor real estate de un mercado emergente. Muchas veces las personas piensan que es arriesgado México, que los precios ya llegaron a un máximo, que estamos frente al declive. De eso se platica en todo el mundo, ¿ok? En Monterrey y en México a veces lo vemos aún más, con más miedo,
esta situación, pero hay que pensar que los mercados emergentes no nada más se dictan el valor de sus inmuebles por lo que ganan las personas, sino porque tienen y empiezan a consolidar una base de inversionistas que no tienen en dónde invertir y por eso recurren al mercado inmobiliario. Entonces, el valor de los inmuebles está más relacionado con la riqueza que crea un país que por la dispersión de esa riqueza. Eso es más en un tema de rentas. ¿Quién va a ganar el Mundial? Creo que el escenario más probable es que el Mundial se vea interrumpido a la mitad por un tema de guerra. Miguel, desafortunadamente se nos está terminando el tiempo. Dinos en dónde te podemos encontrar. No, muchas gracias por tenerme aquí en este espacio. Es @Miguel Ferriño en Instagram. Mi compañía, la agencia de inmuebles, @Ludwika con W y K.mx en Instagram. Ahí mándenos un mensaje y si dicen que nos escucharon en este podcast, que si nos escucharon en ubicación privilegiada, vamos a darles un regalo, sorpresa. Bueno, Miguel, muchas gracias por venir y a todos en casa, esto es Ubicación Privilegiada. Hasta pronto.